Claro que sí, muy buenas tardes hermanos, me da mucho gusto nuevamente tener la oportunidad de entrar en sus hogares y compartir la palabra hermosa y preciosa de Dios. En esta tarde preciosa vamos a continuar con ese tema maravilloso de qué es la fe. Ya lo hemos venido desarrollando por varias semanas y ya hemos entendido que fe es actuar en base a lo que uno cree. Pero para nosotros los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, fe es actuar en base a la palabra de Dios, porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Ya nos dimos cuenta que la fe en sí misma es una acción y que el creer es una convicción que no se puede ver sino a través de una acción que uno hace. Por eso es que la fe y creer van conectadas una con la otra, porque fe es actuar en base a lo que uno cree. Para nosotros los hijos de Dios, fe es actuar en base a la palabra. Entonces, ahora en esta faceta del estudio vamos a ver cómo se actúa en base a la palabra de Dios y vamos a ir desarrollando este tema, pero antes quiero, conforme vaya desarrollándolo, vamos a ver una parte, una área en el estudio que es importante entenderla y la vamos a ir desarrollando poco a poco, pero vamos a hacer una oración rápida, hermano, para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones ni nuestros pensamientos. Padre, te doy gracias, Señor, porque me has permitido la oportunidad de entrar a los hogares de las personas que están en este momento sintonizando este canal, Padre. Envío la palabra para que sean bendecidos y sean abiertos, Padre de la gloria, a sus sentidos espirituales y puedan percibir a través de tu Espíritu Santo quién es que va a enseñar, porque yo me someto, Padre de la gloria, a tu Espíritu maravilloso, mengo para que Él sea el que crezca y que sea el que comparta la palabra maravillosa que tú traes para tu pueblo, para que puedan crecer en el conocimiento y crecer con el propósito con el que tu palabra ha sido enviada, que es para que ellos puedan ir desarrollándose y puedan ir creciendo y llegar a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por esto, Señor. En este momento yo tomo control de mis emociones, de mis pensamientos, para que mi actitud, mi pensamiento, mi forma de hablar, mi forma de expresarme esté totalmente a disposición de tu Espíritu Santo y sea Él el que ministre la palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaro desde ya que esta palabra va con el propósito con el que fue enviada, para que crezcan en el conocimiento de tu palabra. Por eso te doy gracias, Señor, y sé también que a tu palabra lo siguen prodigios y maravillas con lo que es confirmada. En el nombre poderoso de Jesús, por eso te doy gracias. Amén. Pues bueno, hermanos, ya vimos todo esto, ¿no? Y vimos que existen las obras de la ley que Dios dio a Moisés, ¿no? Dice todas las leyes del Pentateuco, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero también vimos que existe la ley de la fe, y obviamente ya teniendo el conocimiento de lo que es la fe, que fe es actuar en base a la palabra, miramos que ya tenemos un entendimiento más claro entre lo que es la ley de la fe, ¿no? En Romanos capítulo 3, del 27 al 28, que es el tema que más o menos vamos a tocar ahora para poder ver la diferencia entre uno y otro, es donde pues, dice, está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces aquí miramos que está hablando acerca de dos leyes. Está hablando acerca de lo que es la ley de la fe y está hablando acerca de lo que son la ley de las obras, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender, porque esta ley de las obras, la palabra enseña que Dios se la dio a Moisés, ¿no? Y es interesante porque Abraham vivió por fe. Entonces, y Abraham existió antes que Moisés. O sea, Dios le dio a Moisés las leyes, ¿no? Pero Abraham existió antes. Abraham existió más o menos como en el año 2167 antes de Cristo. Y Moisés nació alrededor del 1520 antes de Cristo. Quiere decir que Abraham nació 647 años antes de Moisés, y que Moisés es la descendencia. Es importante establecer la cronología, ¿no? Para poder tener un entendimiento más claro. De Abraham nació, desciende Moisés, ¿no? Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, el hijo de la promesa, obviamente. Y Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y Jacob pues tuvo 12 hijos, que de ahí descienden las 12 tribus de Israel. Y Moisés pues desciende de una de las tribus. Entonces lo que quiero darles a entender es que Moisés desciende de Abraham. Les digo esto porque es importante entenderlo, porque vamos a ver un versículo que es bastante impactante,
porque este versículo nos da a la luz de qué es lo que es la ley de la fe, porque esa ley de la fe vivió Abraham, porque Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿no? En Génesis 26, 25 dice la palabra, fíjate, ponle atención a esto que ya lo vimos en otro estudio, pero es importante recalcarlo ahora a la luz del conocimiento que tenemos de qué es la fe, que es actuar en base a la palabra o en base a lo que uno cree, dice. Entonces dice en Génesis 26, 5, por cuanto, oye esto, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjate, guardó precepto, mandamientos, estatutos y leyes. Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Ahora, lo importante es, ¿por qué te decía? Porque Abraham existe antes que Moisés. Moisés desciende de Abraham. Y lo importante que leímos anteriormente, que las leyes escritas le fueron dadas a Moisés, las tablas de la ley, y de hecho Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y ahí vienen muchas leyes, ¿no? Pero las leyes escritas le fueron dadas a Moisés. Ahora, lo importante es que miramos que Abraham también vivió bajo preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, pero esos eran de la fe. La diferencia es que a Moisés se los dieron escritos y a Moisés le dijeron, el que haga estas cosas, por estas cosas vivirá, porque la paga del pecado es muerte. O sea, estos estatutos escritos traían pena de muerte al no cumplirlos. Entonces, pero aquí miramos que a Abraham dice que oyó, dice por cuanto oyó Abraham mi voz. O sea que los estatutos, los mandamientos y las leyes que le fueron dados a Abraham fueron habladas. O sea, no fue necesariamente algo establecido, sino que lo que Dios le fue dando a Abraham fue lo que le fue diciendo. Y cuando él le decía, ve y hace eso, era un mandamiento, ¿no? Y cuando él le dice, haz aquello, era un estatuto lo que él estaba diciendo. Entonces, al final de cuentas, a Abraham no le fue dada una ley como la que le fue dada a Moisés, sino a Abraham verbalmente le fue dado lo que él tenía que ir haciendo, y lo que él dice, por lo que la palabra dice que él vivió por fe, es por el hecho de que él actuó en lo que Dios le estaba mandando. Y por eso se conoce como el padre de la fe. Una de las cosas impactantes que Abraham hizo en lo que respecta a lo de la fe fue cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, que hiciera un sacrificio, que sacrificara a su único hijo. Entonces él actuó en la palabra de Dios. O sea, eso es lo impactante, hermanos, y lo que quiero que entiendan, que a diferencia de la ley escrita de Moisés, Abraham solamente oyó la voz de Dios y actuó conforme Dios le dijo. Entonces, cuando la ley le fue dada a Moisés, entonces le fue dada ley escrita y le dijo, el que haga estas cosas vivirá por estas cosas, el que lo haga. Y sin embargo, aún así miramos que incluso en la ley hubo misericordia y amor de parte de Dios para con el pueblo, porque instituyó sacrificios, ya que la palabra dice, no hay uno solo que haga lo bueno. Pero entonces, como la maldición de la ley no es una maldición en sí misma, porque la ley lo que trae es el conocimiento del pecado y el conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos y en la forma en la que Dios quiere que vivamos. El problema de la ley fue que la ley traía pena de muerte porque ninguno la podía cumplir. Entonces ese fue el problema. Entonces vino nuestro Señor Jesucristo, y al venir nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió con la ley. ¿Me entiendes? Él cumplió con la ley. Entonces, cuando Él cumplió con la ley, quitó la pena de muerte de la ley para los que hemos creído en Él y nacido de nuevo, y entonces quedó la ley instituida como un estilo moral a vivir y como una forma recta que Dios quiere que vivamos para nuestro propio provecho. Pero ya no trae la pena de muerte que traía, porque nosotros pasamos de muerte a vida en Cristo Jesús. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es la combinación, la conexión que existe. Primero, Abraham oía los estatutos de Dios, los mandamientos, y los hacía, eran audibles. Con Jesucristo vino la ley escrita, que debido a que nadie la podía cumplir, traía pena de muerte. Jesucristo la cumplió por nosotros, y además de cumplirla, Él fue y pagó en la cruz del Calvario por lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, como Él cumplió con la ley, Él no tenía pena de muerte, pero llevó la muerte por nosotros para que nosotros pudiéramos tener las bendiciones que acarreaban el haber cumplido con la ley, ¿ya? Y Él llevó las maldiciones que llevaban a los que no habían cumplido con la ley. Lo que quiero decir es que esto nos vino a poner últimamente en que recibamos la palabra que está aquí,
y que vivamos por esta palabra, pero en acción, no solamente creerla. Creer te deja estancado, ya lo pudimos ver en varios versículos de la Biblia y lo seguimos desarrollando, ¿no? Entonces, el creer te deja estancado, pero el actuar en esa palabra hace que esas cosas se hagan reales. Entonces, lo que te quiero decir es que ahora nosotros, al igual que Abraham, vivimos por fe. La palabra dice, caminamos por fe y no por vista. Muchas personas piensan que el vivir en fe significa que uno puede hacer lo que se le dé la gana y no tienes pena de muerte, pero los resultados que tú vas a vivir va a ser lo que tú siembras, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú siembras, y fíjate que sembrar es una acción, si tú siembras en la palabra de Dios, si tú actúas en la palabra de Dios, vas a tener los resultados de lo que lleva el actuar en la palabra de Dios. Y si tú actúas en la palabra del mundo, vas a tener los resultados que tú tienes de actuar en la palabra del mundo. Entonces, si tú le crees a lo que el mundo te dice, vas a obtener lo que el mundo te está diciendo que tú tienes. Pero si tú le crees a la palabra que tú tienes lo que la palabra dice que tienes, tú vas a tener esos resultados. Entonces, esa es la combinación y ese es donde quiero llegar, porque es lo que nos trae a como estaba Abraham, porque nosotros audiblemente tenemos la oportunidad de escuchar a Dios en nuestro corazón y tenemos la oportunidad de actuar en base a su palabra, ¿no? Entonces, aunque cuando escuchamos al Señor en nuestro corazón tiene que ser comparado a la Biblia, ¿por qué? Porque Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y Él fue el que inspiró la palabra. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo son uno solo porque Él fue el que inspiró a la palabra. Lo que te quiero decir con esto, hermano, es que no sigas mirando la Biblia solamente como un libro de lectura, que no sigas mirando la Biblia solamente como algo que lo vas a leer o que lo tienes que creer, porque fe es actuar en base a lo que crees. Tú tienes que actuar en base a lo que la palabra está diciendo, como lo hizo Abraham. Oyó Abraham la voz de Dios. Entonces, nosotros estamos viviendo en esa dispensación, en la dispensación en que nosotros tenemos que caminar por fe. O sea, tenemos que actuar en base a la palabra de Dios, así como lo hizo pues como lo hizo Abraham, ¿no? Y esa es la diferencia entre la ley de las obras, que son las obras escritas, y la ley de la fe. Que la ley de la fe actuamos en base a la palabra, aunque ya no hay un castigo de maldición si no actúas. La maldición que tú acarreas, o sea, los resultados que acarreas, es que no vas a tener lo que Dios te está diciendo que te mereces, lo que Dios está diciendo que te mereces como hijo de Él. Obviamente porque Él te limpió, vales el precio de la sangre de Cristo. Entonces, tú vas a tener lo que la palabra dice, pero depende de ti que tú actúes en base a la palabra. Pero si vienes y te pones a mirar las noticias y las noticias te están diciendo que no hay trabajos, que hay tantas enfermedades, que hay tanto caos, que difícilmente va a conseguir una persona un trabajo, empiezan a decirte porcentajes de cantidades y tú vienes y te preocupas, te desesperas, te agobias, no hayas qué hacer, no hayas para dónde agarrar, automáticamente estás actuando, tus acciones, tus pensamientos, lo que hablas, lo que dices, estás repitiendo lo que el mundo dice y lo que tú tienes que hacer es repetir lo que la palabra dice, porque esa es la que va a ser tu acción de fe. En el momento en el que tú escuches eso, tienes que entender que la palabra dice y te promete, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta con sus riquezas en gloria. Y si tienes alguna enfermedad o algún reto con alguna enfermedad, tienes que decir lo que la palabra dice. El Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Este tipo de cosas son las que tú tienes que decir en la vida, no decir lo que el mundo te dice, porque al actuar así, estás actuando como actuó el pueblo de Israel, que creyó más a lo que vio a los gigantes y que no iban a poder vencer, cuando Dios les dijo que eran más que vencedores y que Él iba delante de ellos y les dijo, todo lo que toque la planta de vuestros pies es vuestro. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos, que esa es la forma de actuar en fe, eso es lo que es la vida de fe, eso, por eso dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Pues vivirá por creerle a la palabra y actuar en base a la palabra, porque tus acciones, tus actitudes tienen que ser así. Yo miro cientos de personas alrededor que han nacido de nuevo y que cuando escuchan noticias o cuando ven cosas se asustan, y sus actitudes, sus acciones demuestran que le están creyendo más a lo que están viendo, que le están creyendo más a las noticias en cuestión de la violencia, de la economía, en cuestión de todo eso, y no a la palabra de Dios. Nosotros no subsistimos ni vivimos por la economía del mundo, porque ¿quién en el desierto? ¿Quién cuando estaban en el desierto? ¿Qué economía existía? ¿Qué era la economía que el pueblo de Israel tenía mientras andaba en el desierto? Es más, no había ni siquiera cosas que pudieran comer, era un desierto, no había nada que ellos pudieran tener una base en algo o decir, este gobierno o estas frutas o estos vegetales son los que me están manteniendo. No, el que los mantuvo y el que hizo que hubiera comida donde no la había era Dios.
porque Él hizo que descendiera maná del cielo, hermano. Entonces, cuando tú hablas la palabra, cuando tú dices lo que Dios dice de ti, estás dirigiéndote por la economía de Dios, no por la economía del mundo. Nosotros caminamos por la economía de Dios porque esa nunca falla, nunca hay problema, nunca hay necesidad cuando le creemos a la palabra. Por eso dice claramente la palabra, caminamos por fe y no por vista, porque lo que se ve tiende a cambiar, pero lo que no se ve es eterno. Entonces eso es lo que estamos tratando de desarrollar, eso es lo que es básicamente lo que estoy tratando de compartir contigo, que fue necesario que primero nos diéramos cuenta de la definición de qué es la fe, que es actuar en base a la palabra, para que empecemos a actuar en base a la palabra, hermano, y empecemos a desarrollar nuestra vida, no en base a lo que miramos a nuestro alrededor, sino en base a lo que está escrito, porque eso es lo que tú eres, lo que tú puedes hacer y lo que tú tienes en Cristo. La palabra dice que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Pero si tú te ves en las circunstancias, te vas a ver derrotado y vas a obtener lo que tú estás viendo. Pero si te ves en la palabra, vas a obtener lo que la palabra dice, hermano. Vamos a ir desarrollando un poco, a ver otros ejemplos bíblicos de cómo actuar en la palabra para que te des cuenta e ir desarrollándolo. Luego vamos a ver cómo podemos hacer para actuar en la palabra declarándolo, diciéndolo, ¿ya? Pero ahorita vamos a empezar con y vamos a ver la vida de un hombre común y corriente. Uno de los que resalta más, porque a la verdad no hubo ninguna persona que hiciera esta obra extraordinaria que hizo este hombre. Ya, este hombre que era un hombre común y corriente como tú y como yo, que trabajaba diariamente, que luchaba diariamente, que sudaba diariamente, era un hombre que vivía el cotidiano, el diario vivir de todos los seres humanos. ¿Sabes que a mí me parece interesante, no? Cuando nosotros entramos al cristianismo, nosotros sentimos que todo lo que nos pasa solo porque somos cristianos. Y empezamos a decir, bueno, es que Dios me está probando porque me quitaron el trabajo, es que Dios me está probando porque me enfermé, me lastimé un pie, es que Dios me está probando porque me robaron el carro. Ahora mi pregunta es, ¿te has puesto a analizar sinceramente, de veras, de corazón? El mundo también se enferma, el mundo también pierde su trabajo y su carro. Entonces, si Dios te estuviera probando a ti, ¿qué es lo que quiere probar con el mundo si tiene las mismas pruebas que tú? La Biblia es clara y dice, no os ha sobrevenido una prueba que no sea humana. Lo único que tal vez puede ser perseguido es por lo que tú crees, pero las necesidades, los problemas económicos, todo lo que hay le viene al mundo igual que a ti, igual que a mí. Entonces Dios no puede estar probando al mundo también, no, son situaciones diarias, problemas del diario vivir. No os ha sobrevenido. O sea, yo no entiendo qué puede perderse con esa palabra. ¿Qué es lo que no se puede entender? No os ha sobrevenido una prueba que no sea humana. Le viene a todo el mundo por el mundo en el que vivimos, por el caos en el que vivimos. Pero para nosotros los hijos de Dios la diferencia no es que Dios nos está probando por esto, no. La diferencia es en el resultado, en lo que tenemos en Dios, que la palabra dice que le vino a un hombre que construyó su casa en la arena, le vino viento fuerte y lluvia. Y a un hombre que construyó en la roca le vino viento fuerte y lluvia. Está dando lo que es el hombre que ha fincado su fe en Cristo y el hombre que la ha fincado en la arena que es este mundo. Entonces las mismas pruebas le vinieron a los dos, pero la diferencia fue el resultado cuando se acabó el viento, cuando se acabó la tempestad, que uno permanecía y el otro no. Eso de que tú pienses de que Dios te ha agarrado contigo porque te quiere aprobar es una vil mentira del diablo. A todo el mundo le vienen los mismos problemas. Mira a tu alrededor. Pero ¿sabes qué es la diferencia? La diferencia es cómo aproximamos nosotros el problema. Nosotros lo aproximamos en la palabra, creyéndole a Dios. Nosotros lo aproximamos hablando lo que la palabra dice, hermano. Nosotros no lo aproximamos preocupándonos o con miedo o con temor, porque eso lo hace la diferencia. Una roca es algo que te hace estar firme y seguro. No es necesario que hablemos esto, hermano, es necesario que toquemos esta clase de temas, porque ya basta de las mentiras del diablo, el que tú pienses de que cuando te quitaron tu trabajo, que venga alguien y te dice, es que Dios lo que quiere es probarte para activar tu fe o para motivarte a que hagas algo. Dios no necesita de eso, te estaría coaccionando. ¿Dónde queda el libre albedrío? Todo el mundo es probado igual. Mira, si el vecino a 3 casas, a 4 casas de tu casa no perdió su casa también, no tuvo problemas. Mira, si tal vez la persona que vive enfrente de ti no se ha enfermado, no se ha quedado sin trabajo, no ha tenido para comer. Mira la diferencia, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque no os ha sobrevenido una prueba que no sea humana, pero la palabra dice, pero fiel es Dios. ¿Pero para quién? Para sus hijos, para quienes han creído,
para los que hablan su palabra. Fiel es Dios a su palabra, lo que Él te ha prometido. Él es fiel. Y dice, juntamente con la prueba te dará la salida. Quiere decir que cuando la prueba te llegue, Él te va a dar la salida. Él no te da la prueba, te da la salida, hermano. Él es el que te da la salida. Pero si tú, ¿cómo te da la salida? Con la palabra que tú hables, actives el poder de Dios a tu favor, hermano. O sea, el hecho de que seamos cristianos, para la gente, la perspectiva que toma y lo que ellos imaginan y lo que ellos piensan es que al venir a Cristo, Dios nos va a probar y las cosas nos van a ir peor. Ese es el mensaje que se está dando. No es que a mí Dios me está probando porque ayer a mi hijo lo metieron a la cárcel. Hay cientos de hijos, de madres que los meten a la cárcel y no las está probando. Son decisiones de las personas como seres humanos que tenemos 5 sentidos y sabiduría. Es el mundo en el que vivimos, hermano. Una persona dice que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. No es cierto, los dos somos de la Tierra y tenemos que lidiar con esto. Somos iguales con diferentes pensamientos. Pero lo que hace el cambio en nosotros, los hijos de Dios, es la palabra, que le creamos a la palabra de Dios, hermano. Que caminemos por esa palabra. Por eso poco a poco vamos a ir relatando la vida de un hombre que era un hombre ordinario como cualquiera de nosotros, que trabajaba, que luchaba y que vivía en un mundo como el tuyo y como el mío. No quiere decir que cuando él agarró y recibió a Cristo, o cuando él se acercó y se hizo su discípulo, ya perteneció a otro mundo. Internamente sí, pero externamente seguía viviendo en el mismo mundo. Pero la diferencia era lo interno, porque ya tenía un poder que se podía exteriorizar a través de la palabra, hermano. Y tú y yo tenemos ese poder. Pero si estamos pensando en la mentira del diablo, que es Dios el que nos está trayendo esa prueba, no vamos a poder ejercitar la palabra. ¿Cómo lo vamos a poder hacer, hermano? Y es interesante cómo la gente dice, no, es que Dios me está probando con esa enfermedad. Si usted piensa que es prueba de Dios, ¿para qué va donde el doctor? Deje que la pruebe completa. No, hermano. No, el que te está atacando es el enemigo, porque él vino a matar, robar y destruir y actuar en la palabra. Y eso es lo que quiero compartir. No me quiero salir del tema. El tema es actuar en base a la palabra. El tema es que actúes en lo que la palabra dice, no en lo que tú estás viendo, no en lo que te digan. Porque eso es lo que hace la diferencia. La diferencia es el resultado, la diferencia es la solución que Dios te da, no el problema, porque el problema le viene a todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia. Ese es como que le venga un problema a una persona pobre, a 2 personas pobres, pero uno de ellos tenga un amigo multimillonario que le supla y el otro no. Así es la diferencia. Tú tienes a alguien que te supla tus necesidades con sus riquezas en gloria, y es Dios. ¿Ya? Pero bueno, hermano, el tiempo se ha acabado, pero vamos a seguir desarrollando este tema. El Espíritu me hizo sentir compartir eso contigo. No tuve oportunidad de desarrollar todo lo que traía, pero espero que esta palabra, yo creo que esta palabra es bendición para tu vida, porque es palabra de Dios. Como siempre, hermano, te invito al 2771 de la Tweety Boulevard, en Southgate, California. Ahí, yo soy maestro de la palabra, pero doy enseñanzas ahí, pero estoy bajo el liderazgo de los pastores Baltasar y Rocío Galdames. En el 2771 de la Tweety Boulevard en Southgate, California. Ahí se encuentra situada la iglesia El Salvador del Mundo. Estás invitado si quieres venir. Hay enseñanzas muy poderosas, hermano. Los servicios son el domingo a las 11 de la mañana y el martes a las 7:30 de la noche y el jueves a las 7:30 de la noche. Te espero, hermano. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente, y ha sido un gusto haber entrado en tu hogar. Hasta muy pronto. Amén. Gloria a Dios.